vamos a hablar sobre los principios y valores cooperativos y del movimiento de economía social solidaria. Perdón. La idea también es importante como para, eh, bueno, para los que quieran familiarizarse, porque también publicitamos por redes este webinario. Si hay alguien que quisiera, bueno, adoptar o conocer más sobre la figura de las cooperativas, que es como la figura jurídica, la persona moral por excelencia Miguel, de la Miguel, economía social solidaria. Pero la economía social solidaria también tiene eh, otras figuras también, ¿no? Digamos que los orígenes del cooperativismo, vamos a empezar un poco desde este movimiento del cooperativismo que se considera parte de la economía solidaria, porque la economía solidaria, como comentábamos, es mucho más que esto. También, por favor, pediría si pueden cerrar los micrófonos, porque hay retroalimentación y me estoy escuchando a mí mismo. Creo que en el auditorio, si pueden cerrar el micrófono, por favor. Muchas gracias. Ok, ahora sí. Bueno, como decía, el cooperativismo es parte de la economía solidaria. La economía solidaria es mucho, mucho más que el cooperativismo, ¿no? Sobre todo también porque el cooperativismo es un movimiento generado en Europa como una respuesta al capitalismo y tiene pues su origen europeo, es eurocéntrico también toda la perspectiva que podemos estudiar de ellos, pero también ya se ha vuelto un movimiento mundial. En todo el mundo hay cooperativas. Se dice que una de cada siete personas en el mundo es parte de una cooperativa. Eso es una cantidad enorme. Y entonces, bueno, tiene un peso grande en la economía y en el mundo, ¿no? Los orígenes del cooperativismo se pueden encontrar en el socialismo utópico, que es un movimiento que también de origen europeo principalmente. Eh, y bueno, el socialismo utópico se le llamó así eh, eh, posteriormente a los socialistas que se agrupaban en un tipo de ideas que iremos viendo. Eh, y bueno, y se le llama utópico porque la palabra utopía significa ilusión o anhelo, es lo que se sueña y la mayoría de las veces es irrealizable, o al menos ese es el significado que todos creemos que significa utopía. La palabra utopía viene de la obra de Tomás Moro, que escribe un libro en 1516 que se llama Utopía. Y en ese libro él describe una sociedad ideal, cómo debería funcionar idealmente esa sociedad, donde hay digamos, una igualdad entre las personas, donde nadie sufre carencias, todos se ayudan mutuamente. Entonces, por eso se le llama utopía a este modelo de sociedad ideal y por eso se le llama socialismo utópico a todas las ideas que se asemejan a esta población, a esta comunidad ideal, ¿no? El imaginar una comunidad ideal, ¿no? Pero bueno, como decía, la palabra utopía tiene esa connotación de ser algo imposible, eh, pero también nos gusta mucho la definición o la idea que decía Eduardo Galeano, el escritor, que decía que la utopía nos sirve para avanzar, para caminar, que nosotros nos acercamos a la utopía, es como nuestro objetivo, y cuando nos acercamos a ella se aleja 2 pasos, damos 2 pasos hacia ella y ella se aleja otros 2, y así nunca llegaremos a ella, pero ¿para qué nos sirve? Decía Galeano, pues nos sirve para caminar, precisamente, para andar y tener un objetivo, un sueño, a dónde llegar, ¿no? Y bueno, siempre será
perfectible, siempre será una manera de ir mejorando nuestras circunstancias, ir avanzando en el mejoramiento de nuestras condiciones de vida, ¿no? La teoría del socialismo utópico está basada en la fe y la cordura del hombre, del ser humano, y en la capacidad que tenemos de encontrar por nosotros mismos, guiados por la razón y por el altruismo, la bondad, la salida, la solución a nuestras necesidades humanas. Se puede decir que los socialistas utópicos o los socialistas somos los que tenemos la mayor fe en la humanidad, la mayor fe en el ser humano, en su capacidad para mejorar. Y tenemos una idea también de que de fondo el ser humano puede ser tanto bondadoso como también puede ser malévolo, depende de sus circunstancias, de sus condiciones, pero si tenemos una sociedad, un entorno que fomenta la bondad, el ser humano será bueno. Si tenemos un entorno que fomenta la maldad o la competencia, el ser humano será individualista, egoísta, malvado, etcétera, ¿no? Entonces, por eso también podemos pensar que gran parte de los comportamientos de los individuos, de las personas actualmente, se deben a su entorno, a su sociedad, que está constantemente incidiendo en que se comporten de esa manera, ¿no? Que nos comportemos de esa manera. Eh, y entonces por eso la fe en el ser humano, que el ser humano no es bueno ni malo por naturaleza, que la naturaleza del ser humano precisamente es no tener una naturaleza, no ser de una manera u otra, sino estar construido o estar determinado por las, por las circunstancias, las cosas que nos suceden, ¿no? Eh, entonces, en la revolución industrial se empieza a hablar de cooperación y a desarrollar a principios del siglo XIX la teoría filosófica Miguel, de perdóname, cooperación. Sí. te interrumpa. Tenemos como un sonidito de interferencia y ya checamos aquí el audio y no somos nosotros. ¿Estás conectado con alguna diadema o algún auxiliar? Ok, voy a salir y volver a entrar, a ver si mejora esto, ¿ok? Una disculpa y a ver, vamos a ver. Probando. Sí, sí te escucho bien. Ah, bueno, creo que yo también, ya mejoró también, ¿no? Vale, Sí, bueno, ya nos entonces, escucho. Gracias. perfecto. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿seguimos o repetimos? Bueno, brevemente. Eh, como comentábamos, el socialismo utópico es el origen del cooperativismo, ¿no? Y bueno, el socialismo utópico es, digamos, la filosofía que tiene más fe en el ser humano, en su capacidad de solucionar por sí mismos a través de la razón, de la solidaridad, del esfuerzo, las propias necesidades humanas, ¿no? Entre nosotros mejorar nuestra circunstancia. Eh, y de alguna manera subyace que no hay una filosofía del ser humano, sino que una naturaleza humana, sino que el ser humano está determinado por sus circunstancias, sus condiciones, su sociedad, su entorno. Entonces, un entorno que fomenta la solidaridad y la bondad genera personas solidarias y bondadosas. Y al revés también, un entorno que fomenta la maldad, el egoísmo, etcétera, fomentará también a personas de esa manera. En realidad, esa se refiere a que es maleable o moldeable la naturaleza humana, la persona, el ser humano, es maleable. Tiene dentro de sí la capacidad de ser malvado o de ser bondadoso. Y en gran manera la cultura y la sociedad, el entorno, hacen que brote lo mejor o lo peor de nosotros, ¿no? Vamos a ir reposando un poco estas ideas que fueron dando origen a los principios y los valores cooperativos. Henry de Saint-Simon se puede considerar de los primeros socialistas utópicos.
que vive de 1760 a 1825, como decía, en un contexto del capitalismo temprano, cuando se empieza la industrialización, la revolución industrial y la migración a las fábricas, a las ciudades, para trabajar en las fábricas. Esto en gran medida también porque para captar obreros en las fábricas, que no había mano de obra suficiente, sobre todo en Inglaterra inicia este proceso. Hay una expropiación de las tierras comunales, las tierras que eran de propiedad común de los campesinos, se las arrebata el Estado, y de esta manera muchos de los campesinos se ven obligados a emigrar a la ciudad para emplearse como mano de obra, como fuerza de trabajo. Y de esta manera se fuerza políticamente el nacimiento del capitalismo, que es eso, es como la acumulación, pero basada en la explotación del trabajo obrero, que por necesidad y por no tener otra alternativa, otra actividad económica de subsistencia como la agricultura, se ve obligado a emplearse. Esto en México sucede en la época de la colonia, en el virreinato, cuando se obliga que los pueblos paguen, en lugar de pagar tributo en especie, es decir, una parte de su cosecha, por ejemplo, la mayoría era agrícola, la economía, en lugar de pagar una parte de su cosecha, tengan que pagar en dinero metálico. Y para conseguir dinero metálico ya no solamente, no se puede solo vender lo que producen o el excedente de su producción, sino que se tienen que emplear necesariamente en una fábrica, en los latifundios, en las haciendas, en las minas, y de esta manera ganar monedas para poder pagar los impuestos cuando ya el Estado, digamos, pasa de ser tributario a ser fiscal. Entonces, esta transición es la transición hacia el capitalismo, ¿no? Y muchos de los pueblos están obligados de esta manera a abandonar sus estilos de vida tradicionales y sus actividades agrícolas de subsistencia. En Europa sucede algo similar también. Dejan las tierras y entonces se ven obligados a trabajar en las fábricas, en las ciudades, y hay una gran explotación laboral. En las fábricas no había 8 horas, no era una jornada, trabajaban 12, 16 horas al día, se explotaba tanto a hombres como mujeres como niños también, y eran una explotación brutal. Esto está históricamente documentado, y ante esta brutalidad, esta barbarie, es que nacen las opciones del socialismo utópico y las primeras organizaciones cooperativas y cooperativistas. Entonces, por ejemplo, Henry Saint-Simon parte mucho de los principios del socialismo cristiano, proclamando la exaltación de la fraternidad humana sobre el afán de lucro. O sea, es más importante la fraternidad que ganar dinero, ¿no? Y él dice que la propiedad debe ser socializada, porque al revés había sucedido lo contrario, la propiedad había sido privatizada, sobre todo, ¿no? La propiedad común, que era la propiedad, la forma típica de propiedad en la época, se privatiza, porque lo que es de todos es de nadie, así era la lógica, y entonces también responde a ideas nacientes también de ese capitalismo que impulsaba la propiedad privada, ¿no? Eh, entonces, bueno, Henry de Saint-Simon propone que la propiedad debe ser socializada y la diferencia en las retribuciones no debe llegar nunca a crear clases económicas ni extremos de riqueza y pobreza. Precisamente esa privatización es la que empieza a generar acumulación por una parte y el despojo por otra. Y entonces empiezan a crear cada vez más marcadamente las clases sociales basadas en el ingreso económico. Antes de eso, bueno, las clases sociales se basaban en otro tipo de estamentos o cuestiones sociales, o de actividad económica también. Básicamente antes de esto tenías el campesino, el burgués, que era el comerciante, el pequeño comerciante, no lo que ahora entendemos por burgués,
eran los comerciantes, tenías a la clase sacerdotal, la clase militar y la clase feudal o la nobleza, la clase burocrática, etcétera, ¿no? Eh, entonces, bueno, Henry Saint-Simon fue un gran precursor, defensor del pacifismo, feminismo, europeísmo y el socialismo cristiano. Muchos de los movimientos sociales que conocemos ahora le deben mucho a Henry Saint-Simon. Muchas de sus teorías además fueron adoptadas por Marx y por otro tipo de corrientes de socialismo, como el movimiento gaullista, los socialistas del tercer mundo. Eh, bueno, después de Henry Saint-Simon, tenemos a Charles Fourier, que también es uno de los precursores, y lo que Charles Fourier viene a aportar es su crítica a la competitividad de la empresa privada, a la competencia, ¿no? Y a la civilización moderna. Él propone un sistema de falanges o comunidades cooperativas, que llaman los falansterios. Es muy interesante también porque podemos ver la vigencia de muchos de estos pensadores y de sus ideas. Por ejemplo, Charles Fourier en el siglo XIX, principios del siglo XIX, hace más de 200 años, critique la competitividad de las empresas y la civilización moderna, es algo que también sucede actualmente. Nosotros mismos lo estamos haciendo ahora, en este momento, ¿no? Al proponer también las cooperativas, estamos criticando la sacrosanta competitividad. Si ustedes prenden los noticieros o ven cualquier revista, cualquier charla, incluso en algunas clases de economía, siempre se está alabando la competitividad y se cree que no somos suficientemente competitivos y que por eso estamos mal económicamente, y entonces siempre se está fomentando la competencia. Eh, Fourier y sus seguidores implantaron asentamientos agrícolas industriales, principalmente en Estados Unidos, llegando a alcanzar los 1.700 miembros en una comunidad basada principalmente en la agricultura y valedora por sí mismo, es decir, que fuera autosuficiente. Fíjense, recordando las comunas hippies de la década de los 60, bueno, pues de hace más de 2 siglos ya se estaba haciendo ese tipo de experiencias, ¿no? Las experiencias de Fourier fracasaron, como muchos de las comunas hippies, por cierto, pero sus teorías han sido elogiadas por multitud de pensadores y hasta en la revuelta de París y en los movimientos del 68, los movimientos estudiantiles, se defendían sus ideas de espontaneidad y desarrollo personal. Es muy interesante que las experiencias fracasan, pero el aprendizaje que queda de ello sirve para las experiencias futuras, ¿no? No necesariamente porque fracasa una experiencia en particular quiere decir que fracasa el movimiento o fracasan las ideas, ¿no? Y que más adelante se pueden volver a poner en práctica, revisando por qué fallaron, cuáles fueron los errores, etcétera, ¿no? Porque también veremos más adelante algunas experiencias cooperativas muy, muy exitosas. William King es otro de los precursores. William King en 1827 crea una cooperativa de consumo en Inglaterra y muy pronto surgen más de 300 sociedades parecidas debido a su ayuda. La primera cooperativa que surge es la cooperativa de consumo. Es decir, que los consumidores, los usuarios se reúnen, se juntan para satisfacer sus necesidades básicas de consumo. Antes que las cooperativas de producción, vienen las cooperativas de consumo, ¿no? Son las pioneras. Y lo que decía William King es que todo capital es producto del trabajo. Entonces, que también son ideas que después se retoman, se trabajan mucho más elaboradamente más adelante, pero ahora tenemos algunas confusiones porque creemos que el capital es producto del mismo capital. Esto es una de las ideas más prevalecientes, que para generar capital hay que invertir capital, cuando en realidad el capital es trabajo, es parte del trabajo, ¿no? De ahí sale.
Y bueno, William King proponía que la carencia de capital con que se encuentra una organización obrera podría ser solucionada primeramente con cooperativas de producción y así conseguir una vida independiente. Entonces, para generar capital, para generar acumulación de recursos, primero se tiene que cooperativizar la producción. La cooperativa no debe limitarse a organizar la actividad económica de sus asociados, sino también atender sus necesidades espirituales. Esto es muy interesante porque es un nuevo modelo de empresa. No es solo lo económico, sino también las necesidades emocionales y personales de sus trabajadores y de sus miembros. Y William King también es de los pioneros en crear escuelas cooperativas para realizar una educación profunda en todos los sentidos. Nosotros en UNICOP debemos mucho a estas ideas de William King, ¿no? Las primeras escuelas cooperativas. Y también de ahí se desprende lo que veremos más adelante, que las cooperativas deben también realizar actividades de educación cooperativa, educar a sus miembros, educarse a sí misma y a la sociedad, a la comunidad en general, fuera de la cooperativa, ¿no? Los asociados eran un número limitado, no, muchas de estas experiencias también son exitosas durante un tiempo, eventualmente con el tiempo también fracasan, pero bueno, esto es también parte de la vida de toda empresa, ¿no? No todas las empresas son eternas, y gran parte las dificultades, ¿por qué sucede esto? Es porque los asociados eran en un número limitado, no podía haber demasiados socios, eran pequeños, las ventas se realizaban al precio de mercado y no se repartían los excedentes, precisamente con el capital, con el afán de generar más capital para comprar fábricas y hacer las cooperativas. Aquí había también un esfuerzo por generar más cooperativas, ¿no? Entonces, todo los excedentes de su actividad y de sus ventas los utilizaban para hacer crecer el movimiento. Posteriormente, Philippe Bouchès en Francia es otro también. Philippe Bouchès es de los principales impulsores de la cooperativa de producción, mientras que William King es de las cooperativas de consumo, Bouchès es de las cooperativas de producción. Y entonces en 1831 publica un libro con las reglas ideales para esas cooperativas, ¿no? Primera, los asociados se convertirán en empresarios, eligiendo a uno o dos representantes para la firma social, como los representantes legales, y elegido democráticamente. Cada asociado se convertirá en empresario, eligiendo uno o dos representantes para la firma social. Se reservará una cantidad equivalente a la que los empresarios intermediarios descuentan cada jornada. A fin de año, esta cantidad, que será el beneficio neto, se repartirá en dos partes: 20% para formar y aumentar el capital social entre los socios o prorrata de su trabajo. El resto se empleará en socorros o se distribuirá entre los socios. Este es también una de las características de las cooperativas actuales que inicia Philippe Bouchès precisamente, que es repartir las ganancias de la cooperativa. Las ganancias que se generan se reparten entre los socios. Esto es un gran estímulo y un gran avance también en la cooperativa, ¿no? Una parte también se destina para hacer crecer la cooperativa, para invertir dentro de la cooperativa, y el resto se empleará en ayudas, en ayuda mutua, en previsión social, como le llamamos ahora, y se distribuirá entre los socios. Depende de su trabajo, de qué cantidad de trabajo aportan, ¿no? Esto es algo también importante porque se sienta un precedente individualista o anarcoindividualista ante una diferencia colectivista que sucedía con antes estas empresas, es decir, la ganancia se repartía entre todos a partes iguales. Y aquí lo que propone Bouchès es que la ganancia se reparte entre los trabajadores según su cantidad de trabajo. El que más se esforzó o el que más aportó recibe más.
y el que menos aportó recibe menos. Estas son dos opciones que permanecen en muchos proyectos, depende de cada proyecto, de cada comunidad, qué es lo que decide hacer con sus excedentes. Si se los reparten en partes iguales, o sea, para todos, se colectiviza, se compra algo que genere beneficios por igual, que beneficie a todos por igual, o se reparte o se beneficia según a cada uno según su esfuerzo o su aportación, ¿no? Esto, bueno, no hay, ninguno es mejor o peor que el otro, ambos son válidos, depende de cada comunidad qué decide hacer, ¿no? La cuarta es que el capital social será inalienable e indisoluble, y así la sociedad se convertirá en perpetua mediante la admisión continuada de nuevos miembros, que eso también es actual. Es decir, la sociedad permanece admitiendo cada vez nuevos miembros, y también la cuestión de que el socio hereda la sociedad a sus hijos cuando muere. Si un socio muere, su hijo o alguno de sus hijos pasa a ser socio, a sustituirlo en la cooperativa, ¿no? Eh, Quinto, la asociación no podrá hacer trabajar por su cuenta a obreros extraños durante más de un año. Pasado este tiempo, estará obligada a admitir el número de trabajadores nuevos que se hubieran hecho necesarios para el aumento de las operaciones. Aquí también nace esta característica típica de las cooperativas, que si vas a tener empleados como cooperativa que no sean socios, pronto les tienes que dar la oportunidad de que ingresen y que sean socios también. Luego tenemos a Louis Blanc, francés, y bueno, él plantea también una filosofía no solo para la cooperativa, sino más amplia para la sociedad en su conjunto. Y entonces también teoriza sobre el papel del Estado, porque de alguna manera el Estado, en aquel entonces, el Estado, por Estado entendemos, bueno, el gobierno, ¿no? El gobierno es el ejercicio de la institución que es el Estado. En aquel entonces el Estado, bueno, servía a unos intereses muy marcados de cierta clase social, no ayudaba a los trabajadores, a las clases obreras, a las clases campesinas, y siempre estaba procurando el interés, el beneficio de las clases altas o las clases burguesas, los dueños de las fábricas, etcétera. Las leyes iban en ese sentido. Entonces también por eso Louis Blanc teoriza sobre el papel del Estado social, un Estado social, que ahora ya damos por asumido que el Estado debe hacer esas tareas, pero en el siglo XIX no era de esa manera. Entonces él dice que el Estado está obligado a ayudar financieramente a las masas obreras para crear estas empresas económicas, para crear cooperativas, pero debiendo devolver los créditos prestados y pagando además un interés por el préstamo. O sea, las cooperativas habrían de crearse con un préstamo del gobierno y luego devolvérselo. El primer año de producción, estas son las ideas de Blanc, la dirección estará confiada a un director designado por el Estado. Después los propios trabajadores elegirán democráticamente a sus dirigentes y los talleres se convertirán en cooperativas autónomas de producción. Esto, claro, cuando se propone no se había experimentado. Ahora ya sabemos, por ejemplo, después de la década de los 70s, 80s en México, cuando el Estado, el PRI, pasa a cooptar a todas las cooperativas o a todo el movimiento cooperativo y a regir al movimiento cooperativo, bueno, vemos una perversión de esta idea, ¿no? Blanc traza también un plan análogo para el comercio y la agricultura. El Estado colaborará en las relaciones en todos los centros de producción y ayudará a las empresas para no caer en crisis. Mucho de lo que ahora el Estado ya asumimos que tiene que hacer. Y bueno, pero reserva algunas partes como muy estratégicas que el Estado es quien debe administrar. Por ejemplo, los transportes, los ferrocarriles, las minas, los bancos, los seguros. Ahora, por ejemplo, entendemos que el Estado, bueno, durante muchas décadas tiene que administrar por sí mismo la salud y la educación.
Ahora con el neoliberalismo vemos que al contrario, la ideología que se pretende implantar es de que el Estado no debe administrar nada más que la justicia, los tribunales de justicia, las policías y el ejército. Es lo único que según el neoliberalismo tiene que hacer el Estado, ¿no? Eh, pero que, bueno, también, bueno, ponemos en duda, vista la experiencia histórica, ¿no? Louis Blanc creía que esa reorganización del trabajo en talleres sociales, donde prima la solidaridad al interior y entre los diferentes talleres, habría de cambiar pacíficamente el orden social existente. Esto también, de alguna manera, todavía prevalece en nuestra idea sobre la economía solidaria, que pacíficamente, haciendo economía solidaria, habremos en el futuro, mientras siga creciendo el movimiento, de cambiar la sociedad, cambiarla de una manera pacífica. El socialista utópico más famoso, el más conocido, es Robert Owen, de 1771 a 1858, vive. Y bueno, Robert Owen es un personaje muy interesante también. Él mismo era un industrial, un capitalista, muy exitoso, que tenía una fortuna que hace a través de una fábrica, pero él mismo cooperativiza su fábrica, la socializa, la da a los trabajadores. Y entonces él pone en práctica muchas de sus ideas, incluso contrario a sus intereses de clase, ¿no? Es un caso muy, muy interesante. Bueno, el entorno él pensaba que el entorno donde los hombres viven y trabajan moldean el carácter de las personas. Es lo que comentábamos al principio sobre la naturaleza humana. Creía en el progreso y en la felicidad y criticó duramente los tres aspectos que consideraba que frenaban el progreso: la religión, el matrimonio y la propiedad privada. Bueno, como ya hemos comentado, todos estos son producto de su tiempo, ¿no? Entonces, ellos criticaban lo que en su momento consideraban totalmente negativo. Por ejemplo, el entorno de Robert Owen estaba criticando la religión protestante, la religión cristiana protestante, que es la religión de Inglaterra, que además había sido, digamos, como promovida por un rey debido a sus intereses personales, para poder divorciarse, para poder ser él el jerarca, también como para contrarrestar el poder del Papa, etcétera, ¿no? Criticaba también el matrimonio, porque el matrimonio era una institución de conveniencia en aquella época, no era lo que ahora pensamos que es el matrimonio, que tiene que ser por amor, etcétera, etcétera. Que bueno, las ideas y las instituciones cambian, no sabemos dentro de un siglo, 2 siglos lo que pensemos del matrimonio, ¿no? Pero también ya está cambiando mucho las ideas del matrimonio que se tenían tradicionalmente. Eh, y por supuesto la propiedad privada, como ya comentábamos, por el origen de la propiedad privada, y cómo la propiedad privada se consideraba como un despojo de algo que era de todos, ¿no? Eh, bueno, él no condenaba la industria en cuanto tal, sino al capitalismo. Él consideraba que la tecnología era buena, pero el problema era cómo se utilizaba y cómo deshumanizaba, cómo se utilizaba para deshumanizar, que lo mismo podemos decir de la tecnología actualmente, ¿no? Como por ejemplo estas mismas tecnologías de las redes sociales, de informática que estamos utilizando ahora, puede ser utilizada para manipular a la gente con noticias falsas, o puede ser utilizada para discutir, educarnos, aprender, como estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces la tecnología es neutral, el uso que se le da no lo es. Entonces, bueno, Robert Owen consiguió que bajo su influencia se votara una ley que prohibía el trabajo de los niños y otras medidas de los protectoras de los trabajadores, como por ejemplo la jornada laboral, que se redujo a 12 horas. Ahora nos parece terrible, pero porque ahora se supone que son 8 horas, pero antes habían jornadas de 16 y de 18 horas diarias. O sea, solo vivías para trabajar, era trabajar y dormir. Muchos de los obreros era trabajar y dormir y comer, era lo único que hacían, ¿no?
Entonces era una especie de esclavitud que fue reducida a 12 horas, se celebró mucho, y posteriormente movimientos sindicales, movimientos obreros organizados, lograron la reducción a 8 horas laborales, ¿no? Y ahora, bueno, también es muy interesante que ya hay algunos movimientos que piden la reducción a 6 horas, a 5 horas al día, y no solo desde los obreros o los trabajadores, sino también algunos empresarios, como Carlos Slim. Pero bueno, eso ya obedece a otros intereses y otras ideas, que es otro tema también interesante de discutir. Bueno, también logra Robert Owen la educación universal, o sea, con su influencia logra que se implante la educación universal, la educación para todos, para toda la población. La organización de los gremios y asociaciones de tipo cooperativo, es decir, un poco el origen de los sindicatos actuales que conocemos, bueno, no como los conocemos ahora, porque también muchos de ellos se han pervertido, otros han sido cooptados y otros siguen siendo independientes, pero bueno, ese tipo de organización que antes no existía, empieza a existir con la influencia de muchas de estas ideas. Robert Owen se esforzó por crear pueblos de cooperación para solucionar el problema del desempleo y de la miseria, donde con una propiedad común crearían una sociedad ideal humanizada, lo mismo. También hubieron muchos intentos, muchas comunas que se formaron en Inglaterra, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Sudamérica también, etcétera. La doctrina de Owen estaba basada en el precio justo. Ahora que hablamos de eso de precio justo, aquí empieza también esa idea. Se concibe el total de las remuneraciones del trabajo necesario, pero solo del trabajo, y además pretendía suprimir los intermediarios, porque los intermediarios entre el productor y el consumidor eran los que iban inflando los precios, y por eso a veces los consumidores tenían unos precios elevadísimos, y entonces, bueno, esta era la idea del precio justo, ¿no? Que se pagara el trabajo nada más, no el lucro, la especulación que hacían los comerciantes también, ¿no? Claro, el comerciante también hace un trabajo al distribuir y ese trabajo se tiene que pagar, ¿no? Bueno, él opinaba que una vez que la tecnología desarrollara todo su poder y enriqueciera a los seres humanos, los capitalistas renunciarían voluntariamente al interés sobre su capital. He aquí una parte utópica de su sueño. Es lo que él hizo, ¿no? Él pensaba que, bueno, cree León que todos son de su condición. Él pensaba que todos los capitalistas, después de enriquecerse enormemente, renunciarían a ello y repartirían toda esa ganancia, ese interés, ¿no? Pero bueno, ya vemos que no ha sido así, ni lo será, parece, ¿no? Bueno, Owen y Fourier son considerados los padres de la cooperación, sobre todo porque inspiraron sus principios fundamentales, el principio de asociación, el principio voluntario, es decir, de asociarse voluntariamente, los principios de la democracia y de la actividad para el servicio social. Estos son los fundamentos del cooperativismo, ¿no? Y influyen mucho a los pioneros de Rochdale, que es la primera cooperativa moderna, con su crítica de los intermediarios y de otras ideas. De hecho, los pioneros de Rochdale no tenían gran formación ni una educación muy amplia, pero habían leído mucho a Robert Owen. Y entonces los pioneros de Rochdale en 1844, Rochdale es una comunidad, un pueblo que está afuera de Manchester, en Inglaterra. Manchester es la primera ciudad industrializada de Inglaterra y del mundo, digamos, es donde nace la revolución industrial, las fábricas, las máquinas para la producción, sobre todo textil, y después se extiende a otras industrias. Y entonces se considera a ellos la primera cooperativa moderna porque se juntan, pero además en sus estatutos establecen los principios de cómo habría de operar su cooperativa. Por eso decimos que es una ética, pero también es una técnica de gestión,
basada en principios éticos, que eso es lo que necesita la economía actual, ¿no? El capitalismo, que está basado no en principios éticos, sino todo lo contrario, ¿no? En principios egoístas. Bueno, los pioneros eran 28 obreros, la mayoría eran tejedores de la industria textil, y abrumados por la carencia, por la pobreza, los bajos salarios, se juntaron para crear la cooperativa. Crearon un fondo entre todos, cada uno de ellos ponía una cuota de su salario que recibía a la semana, iba poniendo una cuota para crear un fondo, y con ese fondo abrieron una tienda de comestibles, de productos básicos, de arroz, azúcar, sal, trigo, todo lo que necesitaban básicamente para alimentarse, ¿no? Y artículos de consumo, artículos de higiene personal, ropa, zapato, etcétera. Entonces abrieron su propia tienda para ellos mismos, con la intención de satisfacer sus necesidades, no de enriquecerse ni de lucrar, ¿no? Su base consistía en administrar el establecimiento por medios democráticos y eligiendo a sus dirigentes ellos mismos, abonar un interés limitado a cada socio y distribuir los beneficios excedentes. O sea, ellos resumieron, agruparon todas las ideas que habíamos visto de los anteriores, ellos las juntaron para su propia cooperativa, su propia empresa, ¿no? Pero no solamente querían satisfacer sus propias necesidades y hacer esta actividad como de consumo, esta cooperativa de consumo. También querían construir viviendas para sus socios, instalar fábricas para dar trabajo a los miembros que las necesitaban. Recuerden que todos eran consumidores, pero si alguno necesitaba trabajo, ellos tenían la idea de generar, instalar y construir fábricas para generar trabajo. Para comprar o arrendar tiendas de cultivo a sus socios, también le daban tierras a sus socios para que trabajaran y produjeran su alimento, y también parte de ese alimento lo utilizaban en la tienda, y aún más, pretendían organizar las fuerzas de producción, organizar la distribución, la educación y el gobierno, estableciendo una colonia autosuficiente que se baste a sí misma y ayudando a otras sociedades cooperativas para establecer colonias similares. Es decir, ya no era solo ayudarnos entre nosotros, sino cambiar el mundo, ayudar a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a otras comunidades, a mejorar su calidad de vida por ellos mismos, como nosotros lo hemos hecho, ¿no? Así, esa era su filosofía. Al cabo de unos años, en casi 20 años, ya había en Inglaterra 500 cooperativas de consumo de este tipo, de Rochdale, la mayoría impulsadas por ellos mismos, ¿no? Creó una cooperativa mayorista más importante e influyente del Reino Unido. Aquí da origen también al federalismo cooperativo, porque una cooperativa mayorista era la encargada de comprar en gran cantidad los insumos que después los repartía en las pequeñas cooperativas a precios de coste o muy bajo precio para que ellos también lo distribuyeran a sus propios socios. En 1940, es decir, un siglo después, los pioneros de Rochdale ya agrupaban a más de 7 millones de socios. La wholesale le llamaron a esa gran cooperativa, ¿no? Y hasta la fecha, esa cooperativa existe en Inglaterra, se llama Cooperative Group, que tiene muchas otras cooperativas, incluyendo el Cooperative Travel, que es una agencia de viajes cooperativa, que financia una fundación que se llama Travel Foundation, con la que trabajamos en Unicop hace unos años, que también las conocen muy bien, Muchcap, porque también les apoyaron, si ustedes recuerdan, Yuri, como representante de Travel Foundation, les echó mucho la mano a Muchcap. Y estos nacieron de esta cooperativa de los pioneros de Rochdale. Ahí nació.
Bueno, el éxito de la distribución cooperativa se debió al principio de admitir a los consumidores a formar parte de la asociación. Esto también es algo muy novedoso, que los consumidores eran miembros, podían ser socios, ¿no? Y esta es una innovación muy importante, a diferencia de la cooperativa de producción, que solo los trabajadores son socios, ¿no? Y entonces tenía también los beneficios, por una parte, se destinaban a los trabajadores y también a los consumidores. Se repartían entre trabajadores y consumidores. Esto es algo muy, muy innovador, muy novedoso. Eh, y bueno, concibieron esta idea de fundar industrias que admitieran al trabajador como asociado, dándole participación en las ganancias, al mismo tiempo que a los usuarios. Posteriormente, bueno, en el siglo XX, bueno, antes no, perdón, todavía en el siglo XIX, en un momento los pioneros de Rochdale desconocen a los trabajadores como socios y solo se quedan los consumidores, y esto les viene muchas críticas muy fuertes desde el socialismo que privilegiaba el trabajo, por ejemplo, de Marx. Marx hace una crítica muy dura contra el cooperativismo, pero en base porque estaba criticando desde esta experiencia, desde lo que habían hecho Rochdale a sus socios trabajadores, que los habían pues vuelto a ser empleados y les quitaron el carácter de socios, ¿no? Pero bueno, la experiencia fue muy de un gran aprendizaje y fue un gran debate al interior. También fue una división también que ocurrió en esta cooperativa, porque algunos creían que se estaba traicionando los principios fundadores. Y bueno, esto ha servido también para aprender de la experiencia, ¿no? Bueno, los pioneros tenían la esperanza, abrigaban esa esperanza de que los obreros, la idea de que los obreros podían ser buenos patrones y buenos propietarios. Y bueno, lo demostraron también, ¿no? Y entonces, bueno, de alguna manera, los principios cooperativos, después de todas estas experiencias, incluyendo Rochdale, que son los que le dan forma de alguna manera, que también establecen en 7, cosa curiosa porque el 7 es un número muy especial, tiene ahí como una simbología muy bonita, divina, ¿no? Se relaciona siempre con lo divino, y bueno, y así quedaron como en 7 principios. Y bueno, se han ido modificando, principios en la década del siglo XX, hace casi 100 años, se crea la Alianza Cooperativa Internacional, donde se juntan casi todas las federaciones de cooperativas del mundo, que existe hasta la fecha esa organización, eh, y redactan los principios cooperativos como los conocemos ahora, que son estos. El primer principio es la membresía abierta y voluntaria. Esto es básicamente un principio basado en el valor de la libertad. La libertad es el primer valor del cooperativismo. Somos libres y seremos libres. Entonces, la membresía abierta y voluntaria es que uno libremente acepta o pretende ser socio y también libremente se retira. Y no se le puede obligar ni a ser socio ni a retirarse de una cooperativa a menos que, bueno, cometa alguna falta grave o vaya en contra de los mismos principios de la cooperativa, ¿no? Pero bueno, sobre todo respetar la voluntad de la persona para ser miembro o separarse de la cooperativa. El segundo principio es el control democrático de los socios. Este principio responde al valor de la igualdad. La igualdad es lo que rige este principio, la igualdad de oportunidades y la igualdad política. Esto se refleja básicamente en aquello de que cada voto es un socio. Un socio tiene un voto. No es como en la empresa privada donde el capital tiene el voto, ¿no? Aquí el trabajador tiene el voto. El trabajo es el que vota, no el capital. Y entonces, por ejemplo, normalmente en las empresas mercantiles, comerciales que conocemos, las sociedades anónimas, etcétera, el capital
a más capital, más votos tienes. Entonces, si uno tiene la mitad del capital, invierte la mitad del dinero necesario para iniciar, tiene la mitad de los votos. Si uno invierte el 80%, tiene el 80% de los votos. Y entonces el que tenga el 20% de los votos no puede decidir sobre la empresa porque el que más dinero pone es el que decide. Así funciona la empresa capitalista. La empresa cooperativa es, cada socio es un voto. No importa cuánto haya puesto de dinero, cuánto se haya esforzado más que otro, cada persona tiene el mismo peso en las decisiones. Ese es el control democrático. Y por eso es una empresa democrática y por eso se dice que las cooperativas son la democracia económica. Ahora que, bueno, todos estamos convencidos de la necesidad de la democracia política en nuestra sociedad, aquí se establece también de esta manera la necesidad de ampliar esa democracia no solo a la política, sino también a la economía. Y entonces es la democracia económica. Y el tercer principio tiene que ver con este, que es la participación económica de los socios, que los socios tienen derecho a las ganancias, los beneficios que se generan con la cooperativa. Y entonces, el socio, la socia, aquí sí, este principio responde al valor de la equidad, que va de la mano de la igualdad y la equidad, la equigualdad, ¿no? Igualdad en la política, equidad en la economía, porque se refiere a que si uno participa, tiene un derecho a esa economía, ¿no? Y también muchas veces a esa distribución equitativa de que el que más aporta recibe más y el que menos aporta recibe menos. Eso también responde un poco al principio al valor de la equidad. Entonces, la equidad es el que da origen a este principio de la participación económica. El cuarto principio es el principio de la autonomía e independencia. En la medida en que una organización tiene que ser independiente de cualquier otro poder fáctico, independiente del gobierno, que muchas cooperativas sabemos que no son independientes, no son autónomas, dependen en gran medida también del gobierno de un corporativismo estatal, de órganos estatales, y bueno, o de partidos políticos también. Entonces, este principio se refiere al valor de la autonomía y que, bueno, que una organización no sea influenciada por factores externos, que depende de su propia vida democrática, se autodetermine y tome sus propias decisiones. El quinto principio cooperativo es educación, capacitación e información. Este también lo llamamos educación cooperativa, que básicamente es lo que comentábamos, que se fundan las ideas socialistas anteriores, que los socios tienen derecho a educarse, que la organización debe proveer formación, capacitación, educación, tanto en el cooperativismo como en cuestiones técnicas de su propio trabajo. Tiene una obligación la organización de capacitar y habilitar a sus propios miembros. Y la información se refiere a la transparencia, el acceso que debe tener los socios a toda la información que se genere dentro de la cooperativa. Un socio tiene derecho a conocer los estados financieros, a conocer las decisiones que se toman, a participar de esa toma de decisiones en las asambleas informadamente, ¿no? Y entonces esto también se refiere a esa transparencia que debe tener para con sus miembros una cooperativa. Y también se refiere a la educación que puede extender hacia afuera, que la misión de una cooperativa es también educar a la sociedad sobre las bondades, los beneficios del cooperativismo. Debe tratar de extender, es su misión, ir con la bandera del cooperativismo y
explicarle a los demás, a los que no son cooperativistas, los beneficios, no solo económicos, sino también sociales, eh, personales, comunitarios que tiene la cooperación. El sexto principio responde al valor de la intercooperación. La intercooperación es la cooperación entre cooperativas. Nosotros como cooperativa estamos obligados a priorizar ayudar a otras cooperativas. Entonces, si vamos a consumir en el mercado como una cooperativa, vamos a comprar, primero tenemos que comprarle a las cooperativas para apoyarlas, para que se desarrollen también económicamente. Entonces, si tenemos una opción de comprar a una cooperativa o comprar a una empresa capitalista, vamos a preferir siempre a la cooperativa. De esa manera nos estaremos ayudando mutuamente y que también esas cooperativas nos prefieran a nosotros por la afinidad y la hermandad que existe entre nuestras filosofías, entre nuestras formas de ver el mundo. El séptimo principio es el compromiso con la solidaridad, con la comunidad. Y el valor es el de la solidaridad. La solidaridad que es muy diferente de la caridad, ¿no? Porque la caridad entendemos que es la ayuda que presta alguien con más capacidad, poder, riqueza, etcétera, a alguien con menos posibilidades. Y hay una desigualdad, hay una jerarquía, no es horizontal ahí. Muchas veces la caridad se presta a la lástima, entonces es un antivalor desde el cooperativismo, mientras que en algunas morales cristianas, por ejemplo, se busca mucho la caridad, desde el cooperativismo la rechazamos. Es la solidaridad lo que debemos buscar, porque la solidaridad es entre iguales, de igual a igual. No soy mejor que tú porque yo te ayudo, sino hoy te ayudo y tú me ayudas después. Es la reciprocidad, ¿no? Y ese es el motivo de la solidaridad como valor en este principio de compromiso con la comunidad. Compromiso con la comunidad externa, con la comunidad que nos rodea, aunque no sean miembros de nuestra cooperativa, aunque no piensen como nosotros incluso, ¿no? Eh, y también con el entorno, con el medio ambiente. Este compromiso con la comunidad y el entorno se expresa o se interpreta también como un compromiso con la ecología, con el medio ambiente. Y bueno, ahora podemos un poco también como agruparlo o integrarlo a los principios de la economía solidaria, que es algo más amplio. Por ejemplo, la Ley de Economía Social y Solidaria de México, que es estudiada en muchos países porque en muchos países no existe una ley de economía social solidaria, toma por modelo a los principios del cooperativismo. O sea, la economía solidaria como documento jurídico, también las leyes de economía solidaria se han inspirado también por los principios cooperativos, ¿no? Que tiene su largo andar. Pero bueno, también la economía solidaria, como decía, es mucho más amplia y integra también los valores de la ayuda mutua, de la reciprocidad y de la solidaridad, ¿no? Entonces, bueno, el primer principio es el principio de equidad. Y el principio de equidad implica la igualdad, la dignidad, el reconocimiento mutuo, el justo valor de los recursos, el derecho a la participación, a la información, a la transparencia. Es lo que comentábamos que está en el segundo principio del cooperativismo, ¿no? En este control democrático de los socios y en la participación económica. El principio del trabajo. Este es otro que también estaba implícito en las ideas de los precursores del cooperativismo, pero que la economía solidaria también y el cooperativismo digamos, lo reivindican muy fuertemente, que lo que importa, lo más importante es el trabajo, más que el capital. Actualmente, la mayoría de las empresas de la economía privilegia el capital. Si hay una crisis, lo primero que van a proteger es el capital. Y entonces, a raíz de eso, despiden
a una gran cantidad de trabajadores y los echan a la calle y a ver cómo se arreglan, ¿no? Tratando de salvar el capital. Y entonces, en la economía solidaria, lo principal es el trabajo, es cómo vamos a salvar el trabajo de las personas. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo se arreglan una economía capitalista, una empresa capitalista ante la crisis? Típicamente reduce costos y una de las maneras más, digamos, más prioritarias para reducir costos es despedir trabajadores. En cambio, una empresa cooperativa, que lo hemos visto en la experiencia, muchas empresas cooperativas, cuando hay crisis, ¿qué es lo que hacen? En lugar de despedir trabajadores, se reducen los sueldos, todos, o reducen algunos beneficios, algunos bonos, algunos gastos extraordinarios, pero nunca, o es lo último que van a hacer, es despedir a trabajadores o despedir a socios. Eso nunca lo hacen, nunca lo han hecho. Entonces, de esa manera, enfrentan la crisis juntos y es todos parejos, porque en una empresa capitalista despiden a los trabajadores, pero los ejecutivos siguen ganando un dineral. En cambio, en una cooperativa, los dirigentes se bajan el sueldo igual que los trabajadores y todos ganamos lo mismo porque todos estamos en el mismo barco. Ahora sí, esta frase que se utiliza malamente en muchas empresas de todos estamos en el mismo barco. Sí, pero bueno, unos están en otra posición, ¿no? En otro barco tienen botes salvavidas, mientras que otros se hunden con el barco, ¿no? Eh, el otro principio es, bueno, y ese principio del trabajo incluye la dimensión humana, la dimensión social, política, cultural, ambiental del trabajo. Esto de la dimensión humana también le debe mucho a esa visión de que el trabajo es lo que realiza al ser humano. El ser humano se realiza con su trabajo, es la clave de su felicidad, es su trabajo. Gran parte de mucha infelicidad del trabajador en una empresa capitalista es de que no disfruta los beneficios de su propio trabajo. El fruto de su trabajo se lo apropia el capitalista y el trabajador no lo disfruta, no lo goza, se desconecta totalmente del fruto de su trabajo. Y entonces, la economía solidaria reivindica que el ser humano, su felicidad y su realización se da a través del trabajo, de su trabajo vocacional, digno. Bueno, el tercer principio es el de la sostenibilidad ambiental. Aquí hay prácticas como el consumo responsable, o sea, vamos a consumir lo que sabemos que es ecológicamente apropiado, sostenible, tratar de reducir todo lo que contamina y consumir lo ecológico, ¿no? O no solo lo ecológico, sino también el producto que no es debido a la explotación. Sabemos que algunas marcas de ropa, por ejemplo, se producen las prendas en China, en Tailandia, en Vietnam, donde explotan casi esclavizadamente incluso a niños. Y entonces, bueno, un consumo responsable es no consumir esos productos. Como también puede ser, por ejemplo, no consumir Coca-Cola si sabemos que está acabando con los mantos freáticos, con el agua de Chiapas, de muchas regiones, etcétera. Es un ejemplo, ¿no? La soberanía alimentaria, también producir lo que necesitamos en nuestra propia región. La regeneración ecológica, el decrecimiento, porque gran parte de la devastación es producto del crecimiento desmedido económico, ¿no? La producción limpia, producir sin contaminar, la ordenación del territorio, el ordenamiento territorial, cómo nos vamos a desarrollar en nuestro territorio, a cuidar nuestro espacio vital. El cuarto principio es el principio de la cooperación, que se refiere a relaciones comerciales justas, a pagar el precio justo, lo que esa idea tan permanente desde el socialismo utópico, ¿no? Pero tiene también que ver con la confianza, la corresponsabilidad, el respeto, y generar redes y sinergias entre entidades que son como nosotros, que también respeten estos principios de cooperación.
El quinto principio es el principio de no lucratividad, que básicamente no se refiere a que no haya ganancias, no haya beneficios, al contrario, trabajamos para nuestro propio beneficio, pero también esto implica las prácticas de reinvertir gran parte de lo que se genera, redistribuir la distribución, la autonomía, la sostenibilidad, reservar, tener un fondo de reserva, que eso también es parte del cooperativismo, de la técnica cooperativista, tener reservas para enfrentar los tiempos difíciles, y las finanzas éticas, el ahorro y el préstamo cooperativo y solidario, eh, y bueno, eso también implica no, en la medida de lo posible, no trabajar con la banca tradicional, sino con las cooperativas de ahorro y préstamo y la banca ética, ¿no? Que bueno, es una figura que todavía está muy verde en México, pero en otros países ya está más desarrollada, la banca ética. Y, y bueno, y por último, el principio de compromiso con el entorno y la comunidad, que es, bueno, lo que comentamos, que es el último principio del cooperativismo también. Todos estos principios también conectan con prácticas de economía solidaria que en la siguiente sesión profundizaremos, ¿no? Cómo esta ética también implica prácticas. Y ya la próxima sesión abarcaremos sobre todo ejemplos y prácticas, ¿no? Entonces hay tres tendencias dentro del movimiento, digamos, de economía social solidaria. La primera tendencia es la que considera el movimiento como un sistema más dentro de la organización económica de la sociedad. Son como tres tendencias, tres visiones diferentes sobre cuál es el papel de la economía solidaria en la sociedad actual. Entonces, la primera es esa, que no es la única exclusiva, que es complementaria incluso al capitalismo. Y aquí, por ejemplo, se puede encontrar el pensamiento social cristiano, todas las cooperativas que se han formado en México, impulsadas desde la iglesia, que bueno, gran parte por ejemplo, los jesuitas, de otros grupos, los dominicos jesuitas, han impulsado muchas cooperativas de ahorro y préstamo en el occidente de México, en el centro de México. De hecho, y se les debe reconocer ese impulso tan grande que han tenido al cooperativismo mexicano, ¿no? Pero bueno, de alguna manera se ve como una visión de que el cooperativismo, la economía social solidaria, es complementaria al capitalismo, ¿no? La otra visión, que es mucha de las que comparten los socialistas utópicos, eh, y bueno, y también en gran medida un fuerte sector del movimiento de economía social solidaria actual, que es una alternativa al capitalismo, que debe sustituir al capitalismo, ¿no? eh, que debe ser lo que rija la economía. El cooperativismo debe ser lo que sustituye al capitalismo como un postcapitalismo, ¿no? Y entonces debe imponer sus valores cooperativos ante el carácter antisocial y destructor que tiene la economía actual, ¿no? Y esta es esa opción alternativa, ¿no? Digamos, son los revolucionarios, digamos, de alguna manera, ¿no? Y la tercera opción, que son los que conciben la cooperación como algo importante, pero dentro del sistema socialista. Aquí, por ejemplo, podemos ubicar a Marx, a Lenin, y bueno, Stalin también en su momento también destruye el cooperativismo cuando lo integra al Estado socialista, al Estado comunista. Pero bueno, la visión desde el comunismo se puede ver que es esta tercera opción, que la cooperación y las cooperativas son parte del socialismo, ¿no? Pero no es el sistema. O sea, el sistema socialista es algo más que el cooperativismo, la economía solidaria, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, es la afirmación de Lenin, que decía que lo único, él decía, creía que el cooperativismo es parte del capitalismo, incluso le daba ese valor, o sea, decía, el cooperativismo es parte del capitalismo,
es capitalista, pero es lo único bueno que hay que salvar, que hay que conservar del capitalismo, decía Lenin, el cooperativismo, ¿no? Entonces, bueno, aunque le decía que era capitalista, le daba ese, lo reivindicaba como algo positivo, lo único positivo que había en el capitalismo, digamos, ¿no? Desde su perspectiva. Bueno, estas son tres perspectivas que aún dominan el movimiento. O sea, y de alguna manera, influyen también hacia cuál es el fin del movimiento, hacia dónde debe ir, o sea, los fines, qué es lo que debe lograr, ¿no? Es un debate abierto. Y bueno, tenemos también basado en esta lectura de Raceto que está en la plataforma, los caminos de la solidaridad, que es una visión muy interesante del movimiento de economía social solidaria. Y él dice, hay muchos caminos, él marca 8 caminos, y estos caminos todos llevan o confluyen, son como los, las vertientes o los arroyos, los ríos que desembocan en el mar de la solidaridad. Uno es el camino de los pobres, o la economía popular. Todas las economías populares, las economías de subsistencia, la economía informal, están creando, están trabajando también con solidaridad para salir de su circunstancia, para mejorar sus condiciones. Y este es uno de los caminos, el camino de la economía popular, ¿no? Y nutre grandemente la economía solidaria, ¿no? Muchas prácticas no monetarizadas, por ejemplo, del tequio, del trabajo comunitario, son parte de las estrategias que las poblaciones empobrecidas realizan para solucionar sus problemas de escasez, de pobreza, de miseria que les genera también la economía capitalista, ¿no? El segundo camino es el camino del trabajo, como habíamos comentado previamente. El camino del trabajo se refiere también al trabajo asociado, es el que viene de las cooperativas de producción eh, y del sindicalismo, del movimiento de los trabajadores, de las luchas obreras. Ese es el camino del trabajo que también está nutriendo la economía solidaria. El tercero es el camino de la solidaridad con los pobres. Como decía, solidaridad, no caridad. Es decir, la ayuda mutua entre los diferentes sectores sociales y sobre todo solidarios con los que menos tienen, los que menos oportunidades por la diferente historia, estructura social, lo que sea, ha generado esas condiciones de pobreza. Entonces es el camino de la solidaridad con los que más necesitan. El cuarto camino es el camino de la mujer, el feminismo, la liberación de la mujer del patriarcado, de una economía que también ha explotado los cuerpos y la capacidad reproductiva y el trabajo femenino, y que se reivindica de esta manera, como el camino también, el camino de la familia, porque digamos que históricamente la familia ha sido sostenida por el trabajo femenino, ¿no? Asignado históricamente, para bien o para mal. Eh, entonces ese es el camino de la mujer. El quinto camino es el camino de la ecología, de la regeneración ecológica, todo el movimiento ambientalista, ecologista, de la economía ecológica, donde se valora a la tierra, a la madre tierra, eh, y tratar de evitar, de parar esa destrucción de la naturaleza. Eh, es ese camino de la ecología y que nutre también a la solidaridad. El sexto es el camino de la acción transformadora. Aquí están todos los movimientos, los activismos, el antirracismo, los derechos civiles, el pacifismo, todas las acciones transformadoras, los movimientos sociales, los movimientos políticos que buscan cambiar el estado de las cosas. Ese es ese camino que está también impulsando, dándole una fuerza tremenda a la economía social solidaria, ¿no?
y en el que confluyen un montón de activismos, empiezan a confluir para hacer este cambio social, porque bueno, el cambio político, el cambio social, no se puede hacer si no hay también un cambio económico, ¿no? Ese es un poco lo que está detrás de este camino. Y séptimo, el camino de los pueblos antiguos, el camino de los pueblos originarios. La lucha también de subsistencia ante un genocidio histórico o intento de genocidio histórico, que no solo era, que básicamente fue el intento de destrucción de las culturas de los pueblos originarios, y que bueno, con una persistencia y una tradición oral persiste y se reproduce y se sigue manteniendo y que se debe fortalecer. Ese es el camino de los pueblos antiguos, de los saberes originarios, los saberes indígenas, ¿no? Y octavo es el camino espiritual. Para muchos, esto de la economía solidaria es un camino espiritual. Hay ahí también esos valores, esa ética y esa forma de vivir la vida de otra manera, menos material y más espiritualmente. La lucha y el compromiso por el cambio social, por la mejora de todas nuestras relaciones, de nuestras vidas, de nuestra calidad de vida, de buscar la felicidad y acabar con el sufrimiento, es ese camino espiritual que nutre la solidaridad. Bueno, esa es un poco la idea, el resumen de esta idea, de esta axiología cooperativa y solidaria, ¿no? Consideramos que bueno, es muy rico las posibilidades que se nos abren. Y bueno, y ahora ya quisiera ceder la palabra y escuchar los comentarios de los demás, eh, y si nos podrían también compartir sus reflexiones y sus experiencias en este respecto sobre sus organizaciones, qué tan difícil y qué tipo de retos les plantea la ética cooperativa. Veo que, bueno, ahí Alejandra está pidiendo la palabra, y bueno, yo cierro el micrófono y le cedo la palabra. Sí, Alejandra. Gracias, Miguel. Perdón, pero es que mi mouse anda como falloso y no sabía si la había levantado y le piqué varias veces. Bueno, muchas gracias, Miguel, porque en verdad, bueno, para mí es, si bien siento que he vivido mucho de algunas cosas que tú dices, pues no tenía pues mucho conocimiento sobre teorías y de dónde viene y cómo se fue conformando todo esto de las cooperativas, que la verdad me dan como pues muchas herramientas para seguir repensándolo, ¿no? Sobre todo este punto que tú decías, que al final también Lenin decía que venía desde un modelo capitalista, aunque es lo mejor que se puede salvar de este modelo, ¿no? Fíjate que hace unos años, y por eso te quiero hacer esta pregunta que tengo, hace muchos años leí un artículo y a veces muchos años después te caen ciertos veintes. Es de una comunidad canadiense. Yo perdí el artículo y he intentado encontrar en el internet información sobre esto y no he encontrado, de algo que se llama banco de horas. Ahí no hay dinero de por medio, es un poco como el trueque, pero lo interesante de esto es que no se está comercializando productos o bienes, sino que lo que se está poniendo de por medio es el conocimiento o las habilidades. Y en este banco de horas, la unidad de medida es la hora, ¿no? Entonces no hay jerarquía. Pongamos un ejemplo, yo soy psicóloga y a mí se me descompone algo en mi casa, necesito a alguien que sepa de plomería y entonces entro al banco de horas y yo he dado 5 horas de mi asesoría psicológica, por lo tanto yo puedo considerar que alguien que tenga la habilidad de reparar este tipo de cosas pudiera hacerme esto a cambio de horas, de tiempo.
¿no? Entonces, a mí me pareció fantástico porque rompe con esta idea jerárquica de que incluso el conocimiento es jerárquico, de que hay una relación de poder, ¿no? Entonces aquí el conocimiento vale igual, es lo mismo, no estamos comercializando bienes, estamos de alguna manera siendo solidarios y lo que ofrecemos es una habilidad, un conocimiento que no está por encima de ningún otro. No sé si tú conozcas de esto y pudieras orientarme de alguna información. Perdón, tienes que habilitar tu micro. De los bancos de tiempo, sí, es muy interesante, es una experiencia muy rica. Pretendemos profundizar en ella la próxima sesión de prácticas solidarias, de prácticas de economía solidaria, pero es una de las más representativas y que también muchas veces cuestiona el dinero, ¿no? Porque en la moneda social, el dinero, la moneda está basada en el tiempo, ¿no? Entonces es algo muy, muy interesante también cuando se articula con moneda social, el banco de tiempo, o la hora, o la moneda equivale una unidad a una hora, una unidad de tiempo, ¿no? Eh, entonces, bueno, también lo iremos comentando como una práctica. Vale mucho la pena también desarrollarlo. Y bueno, en contextos de economía, de moneda social también se usa mucho. El ecotianguis alternativo de Trueque en Cancún, que también se basa en una moneda social, trató de implementar también esto, pero bueno, también tiene otras características esa moneda social, pero el banco de tiempo sí es una buena práctica, muy útil, sí, sí. Este, Trataremos de profundizar en la próxima sesión en ella y daremos algunos ejemplos muy, muy buenos, pero lo resumiste perfectamente, o sea, así es como funciona, ¿no? Eh, ¿Alguien más quiere comentar, preguntar, compartir? En el auditorio, alguien que nos quisiera comentar sobre a lo mejor sus experiencias, qué tan difícil es ejercer estos principios. O sea, porque ahora planteamos como una teoría muy bonita, pero en la práctica, ¿qué tan difícil es? ¿O qué tan fácil? ¿O qué problemas da? Ahí tenemos Hola, en el auditorio. Sí, hola, soy Gerardo Alcaraz, soy de la Ciudad de México y actualmente estoy viviendo aquí en Cancún. Y ciertamente sí he tenido algunas experiencias en intentar trabajar de manera cooperativa y solidaria. Y la verdad que sí me he enfrentado con diferentes problemas. De hecho, hablar en el terreno económico es un gran tema porque he estado en sociedades donde al momento de que aportamos dinero y no salen los resultados como esperamos, la gente se enfoca más en el dinero que en el propósito a mediano o a largo plazo. Y esto ha provocado que el buen intento y la buena utopía o la buena ilusión se diluya y pues esta experiencia que tuve no duró ni 6 meses. Ese es un tema. Y el otro tema también es el tema legal, porque actualmente en México, bueno, sé que hay más de 600 cooperativas en términos de ahorro, pero de las cuales muchas carecen de un buen sistema legal. Incluso, por ejemplo, hay varias notarías que se lleva un documento ante el notario de cooperativa, pero los mismos notarios no tienen este conocimiento legal de cooperativas, y creo que son dos aspectos muy importantes que hay que retomar para darle una buena estructura. Yo la verdad sí me desanimé por estas dos situaciones, tanto la legal como la práctica, y ahorita sí estoy queriendo retomar estas dos experiencias, pero ya con una estructura más sólida para poder dar precisamente un paso, pero ya más profesional, más ejecutivo que nos lleve a buenos resultados, porque de verdad que sí, no es nada fácil, ¿eh?
Entonces creo que son dos puntos que sí me gustaría que nos ilustráramos más para que se lleve a cabo esta buena planeación en estos términos que ya expuse. Gracias, Gerardo. Es cierto, o sea, también nosotros en Unicop cuando nos constituimos fue un problema ahí con, bueno, teníamos un notario aliado del abogado que también le conocían mucho, pero fue un problema en Hacienda, por ejemplo, que no sabían y nos querían poner otro régimen fiscal y el mismo desconocimiento de la ley que los notarios y algunas autoridades, bueno, nos hablan y desde su desconocimiento y a veces trastornan, digamos, ¿no? la intención de la cooperativa, ¿no? Eso es muy común. Y bueno, sí, es un debate, por ejemplo, ver también que es común que ha pasado que algunas cooperativas empiezan de una manera y se convierten en otra cosa, o con el tiempo, diferentes generaciones, cuando ya no están los socios fundadores, que son los que le pusieron esa intención y ese sello a la cooperativa, cuando ya no están, pues se pervierte un poco también, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, un caso muy, muy típico es la Cruz Azul, la cooperativa Cruz Azul, ¿no? Es un ejemplo incluso de cómo se puede pervertir el cooperativismo, a tal punto, bueno, que ahora el exdirigente, que incluso tiene una orden de aprehensión, según entiendo, ¿no? Billy Álvarez, y bueno, cómo un grupo de cooperativistas prácticamente secuestraron a la gran cooperativa y la utilizaban para su beneficio, ya no aceptaban más socios, ya solo era un pequeño grupo de cooperativistas que funcionaban más como una empresa capitalista, ¿no? Como un consejo de administración un consejo de accionistas de una empresa capitalista. Entonces, bueno, esos son los debates, ¿no? Por eso hay que hacer la educación cooperativa. El quinto principio de las cooperativas es estarnos recordando constantemente el fin, el origen, la intención de nuestra cooperativa, por qué estamos haciendo esto. Entonces tenemos que estarlo recordando, porque a veces si nos vamos con la motivación económica y el solo hacer una actividad económica, bueno, también pues podemos caer en estas trampas, ¿no? Eh, y que a la larga puede ser perjudicial, puede ser peor, ¿no? Eso es la idea, que si olvidamos la ética por la cual iniciamos, pues también la técnica nos va a fallar, porque vemos esa interrelación entre ética y técnica, al menos en el cooperativismo, ¿no? Eh, ¿quién más quisiera compartir alguna anécdota, algún caso, alguna dificultad que ven en este sentido? Ahí tenemos a alguien, un voluntario en el auditorio. Bueno, ya creo que anteriormente tuvimos una plática y yo soy el dirigente de la cooperativa Mar de las Antillas. En lo que respecta a anécdotas, quizás sea esta muy buena oportunidad de retomar la parte de lo que es el cooperativismo. Como anteriormente ha comentado, hay muchos traspiés, mucha gente que no le da el valor o el sentido de lo que es cooperativismo. Y he tenido la oportunidad de participar en otras sociedades cooperativas, pero siempre se pierde el rumbo, el valor, la ética, como usted acaba de definir. Entonces, motiva de que los compañeros, cuando hablan
de formar una cooperativa, siempre están pensando en la parte económica, como en años atrás los gobiernos casi no, sobre todo aquí en la parte de Quintana Roo, no le han tomado el gobierno no le ha dado asistencia a los pescadores, sobre todo, y se ha basado ellos en pescar en cuanto a los que les enseñaron en años anteriores, que ha sido a través del museo con pesoras. Pero también ha motivado la escasez de la producción. Ya no es redituable seguir pescando en la forma antigua, que era lo que siempre conocemos como la pesca caribeña. No existen barcos de mediana estructura para estar más tiempo en el mar, y no existe lo que ahorita estamos intentando, que es la maricultura, porque si no lo seguimos dejando, más adelante ya no vamos a tener nada de producción. Entonces esa es la insistencia de tener estos cursos, y pues también al mismo tiempo nos motiva porque vemos que sí, sobre todo aquí en la escuela, nos han abierto las puertas para seguir retroalimentándonos con lo que estamos aprendiendo. Entonces, ese es el motivo de que tengamos fe en que todo esto que estamos aprendiendo aquí en la escuela nos dé el éxito de los ideales que tenemos. Gracias. Gracias. Sí. Jessy, ¿alguien más? No. Bueno, es importantísimo. Ustedes en Mar de las Antillas, ahí la misión que tienen es increíble. Les debemos mucho, porque están ahí en un frente de batalla muy importante. Sí, compañera, por favor, si quieres. Ah, ¿eres Rosalba? Sí. Está cerrado el micrófono del auditorio. ¿Ya? ¿Ya se escucha? Sí, ahora sí se escucha. ¿Ya? Ah, ok. Bueno, pero no veo. Me da mucho gusto saludarte, Miguel, y seguir aprendiendo de todo lo que siempre nos has enseñado. También vi el pasado, me encantó. Y bueno, yo sigo participando en Ecotianguis, también en el Tianguis del Mayar, y ahorita estamos con otro que se llama Cacaos. Me encanta, o sea, seguir participando en el Ecotianguis, porque ese intercambio que tenemos es muy valioso. O sea, ya no, pues es un poquito difícil para la mente, ¿no? Que vas y llevas productos y traes otros productos. Pero, y dices, bueno, ¿y dónde está el dinero? ¿No? Pero ahí, de todos modos, nosotros tenemos que comprar eso que necesitamos. Por ejemplo, yo llevo tlacoyos, nopales, fruta, me traigo café, miel, cosas que también de otra forma lo tendría que comprar en otro lado. Y pues ya tenemos bastante tiempo ahí en el Ecotianguis. Me salió un tiempo porque pues, me fui a vivir a Leona Vicario, un pueblo que está acá cerca, y sí se me hacía un poco complicado, pero me gusta la familiaridad que tenemos ahí con los compañeros, que pues las pláticas que nos quedan a veces, convivir, compartir, los productos que ellos tienen, los que nosotros también llevamos. Esto es algo muy bonito. Y a veces hacemos compras igual, así entre
todo el grupo, de algo que necesitamos, lo mandamos pedir de otros lados, lo que no tengamos acá. Y pues ahí seguimos, muy, muy contentos también. Me gusta mucho esa actividad de truequear, porque pues finalmente ahí el producto no pierde su valor. O sea, lo que tú das es retribuido exactamente por lo mismo que te van a dar. Bueno, nada más eso quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Rosalba. También me da mucho gusto saludarte y ver que siguen ahí en la labor, en la lucha. Y veo que también hay una gran, hay un montón de experiencias, por eso yo decía, les invitaba así como a compartir anécdotas, porque bueno, hay mucho, tienen mucha experiencia, mucho tiempo en el Tianguis del Mayab, en el Ecotianguis, y también los mismos compañeros del Mar de las Antillas, la Muchcap, las compañeras de Muchcap. Eh, y bueno, obviamente que siempre hay que buscar o sea, no es como despreciar el beneficio económico, no, tiene que estar, si no, también cómo le hacemos, ¿no? Pero es muy, muy rico reconocer también que no solo se intercambia, digamos, materialmente, mercancías, dinero, etcétera, sino también las experiencias y digamos, calidez humana y amistades, es una dimensión muy amplia, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar, quiere compartir algo. Marta quiere hablar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Miguel? Un gustazo verte, la verdad. Soy Leticia, ¿se me ubicas? Leticia, la de Mulcap. Ya te reconocí la voz. Bueno, ok. Cámara se me tronó, pero bueno. No, pues aquí nada más, ahora sí que reanudando lo que se quedó pendiente, ¿no? De toda la situación cooperativa, la verdad. Y pues bueno, gracias por, ahora sí que por tomarnos en cuenta y pues por darnos este espacio. Miguel, estoy viendo, incluso estoy sorprendida porque bueno, estoy viendo que hay aula en lo que es la universidad, qué bueno. Sí hay mucho trabajo, como siempre lo hemos sabido, está mal entendido lo que es el cooperativismo en todo sentido. Estoy muy sorprendida también con Mar de las Antillas. Felicidades, la verdad, porque no sé si hay alguna otra cooperativa, pero bueno, hemos tenido la fortuna, digamos, desde hace muchos años, pudimos asesorar a lo que son las cooperativas pesqueras y turísticas aquí en Cancún, en lo que es la parte norte. Y pues bueno, de cooperativa, perdón, no quiero ofender a nadie, pero no tienen absolutamente nada más que el nombre, ¿verdad? Y precisamente hacía el comentario de que pues no se alcanza a entender o no se sabe cuál es el objetivo principal de una cooperativa. Entonces, bueno, era nada más comentario, pues seguimos también en el Ecotianguis, seguimos adelante, no voy a decir batallando porque afortunadamente en lo que es el círculo sí se va incluyendo un poco o sea, pocas personas, aunque sean, pero que tienen la misma línea que tenemos aquí en lo que son los sistemas cooperativistas, ¿no? Y pues es un inicio que se vaya agregando más gente a este tipo de actividades. Nada más, y un saludazo a todos, buenas tardes. Buenas tardes, Leti, muchas gracias. También reconocer mucho la labor que han hecho ustedes durante tanto tiempo en Cancún, en Quintana Roo. Y bueno, Mulcap, la cooperativa Mulcap, ¿no? Que se parece mucho a Muchcap en el nombre, ¿no? Y que también son de miel. Ahí también hay algunas coincidencias, ¿no? Pero bueno, también es muy importante la labor que han hecho como de
de capacitación y asesoría, acompañamiento a cooperativas desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, qué gusto saludarte y qué gusto que estén por aquí. Sí, yo veo con mucho entusiasmo que se puede hacer algo muy bonito y muy grande de esta red que están haciendo con el NODES, esta red social solidaria, y con las diferencias de diferentes actividades y misiones que tienen cada uno, pero bueno, podemos hacer cosas muy, muy bonitas, muy grandes, ¿no? Seguir desarrollándonos. Veo, Alejandra decía si podía hacer un último comentario, no sé si aún lo quieres hacer o ya lo habías hecho, pero veo ahí, apenas veo el chat, no lo había visto hace rato. Sí, sí, gracias. Perdón si a la una me salgo, pero tengo una junta, pero sí quería hacer como un comentario que últimamente hace un par de años he estado, bueno, yo creo que todos estamos en proceso de construcción y reconstrucción y etcétera, ¿no? Pero algo que a mí me ha abierto un poco o me ha dado mucha felicidad es encontrarme con todo esto que tiene que ver con Acosta, un autor que se llama Acosta, que es ecuatoriano, y un autor que se llama Gudinas, que es uruguayo, que ellos están hablando un poco de dejar a un lado esta visión eurocentrista, ¿no? Esta visión del conocimiento científico como tal único, como si fuera el rey, ¿no? Y de pronto voltear a ver hacia América Latina y darnos cuenta cómo también América Latina desde sus comunidades indígenas han tenido o tienen más bien mucho conocimiento que ofrecer. Cuando escucho al pescador, ¿no? Al que hablaba hace unos momentos, me queda claro una vez más que hay todo un conocimiento que parte de una idea que es muy distinta a la que hemos aprendido desde Europa, que tiene que ver con esto de que nosotros nos separamos de la naturaleza. Finalmente también las teorías del cooperativismo devienen de esta ideología y de alguna manera creo que si bien pues es lo mejor que podemos tener, también cómo podemos mejorarlas, ¿no? Y en alguna ocasión en Chiapas, hace muchos años, en los años 90, estaba en una comunidad chiapaneca y me acuerdo que una persona dijo, hay un venado en la barranca, está atorado, y todos salieron corriendo y yo iba atrás de ellos y dije, lo van a matar, ¿no? Y me acuerdo que cuando llegaron, lo rescataron y yo les pregunté, pero ¿por qué no lo cazaron? Y entonces ellos, me acuerdo, para mí eso fue mágico y me marcó mi vida porque me dijo, ¿por qué él está en una situación de desventaja y no lo vamos a matar para comérnoslo así? Entonces ahí es cuando yo empiezo, bueno, ahora a retomar toda esta idea que está resurgiendo, este pensamiento de América Latina, en donde esta crisis planetaria pasa en gran medida también porque creemos que la naturaleza está a nuestro servicio, ¿no? Que estos recursos naturales y que al final del día la cooperativa, el capitalismo, el socialismo, pues así concibió a la naturaleza, como separada de este hombre. Y me parece que América Latina y sus comunidades tienen mucho que decir porque está centrado en un biocentrismo, no en un antropocentrismo, ¿no? Entonces, esta idea del pescador, del agricultor, ¿no? Del campesino, del indígena, que tiene que ver, formo parte de, me parece que es algo que también pudiéramos empezar a trabajar, a reconocer y a asumir, porque al final del día somos eso, somos indígenas también, ¿no? Tenemos toda esta parte, esta herencia. Y creo que ese es un punto que apenas tendrá algunos años, se está empezando como que a reconocer y a trabajar, ¿no? Y que creo que dista un poco de todo lo que hemos venido pues, aprendiendo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que como universitarios tenemos una misión de ir dialogando con parte del sector universitario, como para reivindicar estos saberes. Pero bueno, yo lo que veo cuando escucho las opiniones de las cooperativas y las personas aquí presentes es que tenemos un montón que aprender de ustedes, porque nosotros como cooperativa en Unicop somos muy jóvenes, muy amateurs, tenemos la teoría, pero nos falta la práctica. Entonces, en la práctica, en la experiencia, hay una gran riqueza que muchos de ustedes tienen
y bueno, yo creo que por eso también es como hay que ir dialogando y ir aprendiendo mutuamente, ¿no? Así como hay ayuda mutua, aprendizaje mutuo también. Y bueno, esa es la idea. Yo también estoy de acuerdo en que, y en gran parte del mundo así nos ven, que en Latinoamérica está la esperanza del mundo. Es donde hay como una potencia transformadora que no se ve en otros lugares y todos ven con mucha admiración los procesos que están teniendo lugar en Latinoamérica. Ahora acaba de concluir el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras y fue con mucha presencia latinoamericana, pero también lo más innovador y lo más de vanguardia, lo más adelante, está aquí. Bueno, ahí, porque yo estoy de este lado del charco, ¿no? Pero bueno, yo soy, me considero también del sur global, y el sur global no solo está en Latinoamérica, en el territorio, sino, por ejemplo, también con las personas, con los cuerpos, todos los inmigrantes latinoamericanos, africanos, asiáticos que están en Europa, en Norteamérica, es el sur global en el norte, en estos países, y también como transformándolo y sufriendo racismo y un montón de dificultades para enviar también recursos a sus comunidades de origen, a sus familias, apoyar a sus familias, porque la economía de allá no da para más, pero esa economía está entrelazada con la economía de aquí. Es una economía global, globalizada. Entonces, todo influye. Eh, Vamos a comentar mucho más de esto también en la próxima sesión, en lo que son las prácticas de economía solidaria y también con lo que es el devenir antirracista y decolonial, ¿no? Eh, entonces, bueno, ya casi son bueno, aquí son, bueno, faltan 2 minutos porque aquí es otra hora, aquí ya es de noche, pero eh, supongo, bueno, hay algunos que se tienen que ir también a la una de ustedes, pero bueno, si alguien quiere hacer algún otro comentario, bueno, los que se pueden quedar pueden seguir y si alguien necesita, quiere compartir algo más, hacer otro comentario, todavía tenemos un par de minutos. Y si no, pues los dejamos para la próxima sesión también. Y bueno, yo creo que, bueno, es por todo por el momento entonces. Muchas gracias por estar aquí, por escucharnos y nos veremos la próxima sesión. Está la plataforma y iremos avisando también en redes y bueno, ya sabemos los contactos para recordar. Muchas gracias. Gracias.